Uno de los temas que aparece en el debate público, lamentablemente, ¿no? Tienen que ver con el uso de la ciencia, con la importancia de la ciencia. Digo lamentablemente porque parecía que eran discusiones que ya estaban saldadas. Eran discusiones que no teníamos por qué seguir teniendo si la ciencia tenía que estar al servicio de la sociedad o no. Lo hemos vivido en la pandemia, en donde hubo una importante impronta científica para descubrir las vacunas que nos salvaron del COVID. Y es una discusión que estamos volviendo a tener porque uno de los principales candidatos a presidentes viene con el discurso de cerrar el CONICET, de que no sirve para nada, de que todo tiene que ser privado y demás. Privatizar la salud. Privatizar la salud, pero mucho sobre la ciencia, ¿no? Como que la ciencia tiene que ser meramente comercial, no tiene que tener un uso social de la ciencia. Hubo un pensador en nuestro país que sí creía en esto, en que la ciencia tenía que ser algo de bien público, que tenía que servir para la sociedad. Y justamente Rodolfo Petris es el director de un documental que vuelve a traer a la luz a ese pensador. Estamos hablando de Barsaski, el científico rebelde. Lo vamos a estar pasando aquí por un LPTV y lo tenemos a Rodolfo del otro lado para hablar con él. Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola. Hola. ¿Cómo están ustedes? Gracias por invitarme al programa para hablar de la película. Un saludo a toda la audiencia. Muy bien, contanos un poco cómo surgió esta idea de encontrar o de hablar sobre este personaje que quizás no es tan conocido, no es tan popular. Yo estoy chusmeando un poquito sobre él. Tiene una mirada muy, pero muy interesante, pero quizás no está en boca de todos y de todos los argentinos. Quizás la gente que no está en el mundo de la ciencia, ¿no? Claro. ¿Cómo caíste en encontrar este personaje? Mirá, caí en encontrar este personaje porque si bien es un personaje, como si bien decís vos, que no es conocido en términos mayoritarios en la población, en determinados ámbitos académicos es una personalidad que se conoce la obra teórica que desarrolló, ¿no? Yo me acerqué a él en la facultad cuando estudiaba filosofía, siempre estuve muy interesado en cuestiones de filosofía de la ciencia. Bueno, ahí leí algunos de sus libros, ¿no? Sus libros más conocidos. Y me llamó mucho la atención la postura tan vehemente que tenía acerca de qué rol tenía que cumplir o tiene que cumplir fundamentalmente la ciencia y la tecnología para el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria, fundamentalmente, ¿no? Barsaski escribía, como decía Roberto Arlt, que hay que escribir, ¿no? Como con la potencia de un trozo a la mandíbula. Uno lee a Barsaski y no queda indiferente. Claro. Y además, a pesar de tratar temas de ciencia, de tecnología, de relación de la ciencia con la sociedad, lo hace de una manera muy llana y muy directa. Barsaski se entiende fácilmente. Bueno, ese fue un primer contacto y me parecía importante traer a Barsaski a la actualidad. Justo, bueno, la película se estrenó hace unos meses y ahora está tiene un recorrido bastante amplio en canales de televisión y en diferentes invitaciones que me hace de universidades. Pero bueno, justo cayó en este momento en el que bien ustedes dicen, tenemos nuevamente ante estas próximas elecciones un candidato especialmente que desprecia todo tipo de relación, desprecia todo tipo de apoyo estatal a la ciencia, lo cual parece absurdo realmente, porque es lo que hacen los países que uno muchas veces admira en función de cómo se desarrollaron, ¿no? Proponen desde el Estado un apoyo muy fuerte y muy decidido a todo lo que es la actividad científica y tecnológica. Me parece súper interesante que justo, bueno, vos tenés un recorrido, ¿no? Una investigación sobre este tema que no es que se te ocurrió hacerlo ahora, ya lo habías pensado hacer antes y bueno, justo ahora explota con todo esto y bueno, viene súper a movernos con todo lo que está pasando. Sí, digamos que justo es bastante pertinente para este momento. Yo a Barsaski lo conocí allá por el año 99, 2000, leyéndolo. Después cuando me dedicaba al periodismo de ciencia, publiqué una nota en el suplemento Futuro de Página 12, porque me parecía que son ideas, conceptos que son muy potentes, que se desarrollaron hace 50 años en Argentina y en Latinoamérica, ¿no? Y me parecía que son vigentes para entender la actualidad científica y social argentina. Claro. Pero bueno, en este especial momento de coyuntura, me parece que es mucho más válido y mucho más pertinente aún, ¿no? Así que sí, tiene ese componente, ¿no? Es un documental que empecé a filmar en el 2018. Claro, también estaba pensando en eso, ¿no? Que tiene el condimento de haberte agarrado en mitad de la pandemia. O sea, mejor dicho, haber agarrado la mitad del documental en la pandemia, en donde también se puso en juicio esto de el Estado, los estados presentes en la ciencia para garantizar la vacunación de una población. Exactamente, digamos que
arranqué antes, la pandemia en alguna medida me agarró en la etapa de montaje del documental, fundamentalmente, ¿no? Pero digamos que eso también permitió darle una nueva mirada o quizás un nuevo encuadre al pensamiento de Warshawski también, ¿no? Así que en ese sentido sí, fueron momentos muy, muy especiales en donde se desarrolló el documental, ¿no? Y nuevamente me parece que es un personaje que, más allá de que uno no siga detalladamente toda la actividad científica, me parece que le puede interesar a cualquier persona, ¿no? Quién fue Warshawski, claro, cuáles fueron sus ideas, cómo desarrolló su vida, porque básicamente pensaba eso, pensaba en la ciencia, en la tecnología, pero pensaba en un proyecto de país también. Para Warshawski era fundamental qué proyecto de país queremos, él lo llamaba en términos de proyectos nacionales, bueno, qué país queremos, qué somos, a dónde queremos ir, cómo la ciencia y la tecnología tienen que colaborar a eso. Y eso es una preocupación que tenemos siempre. Cualquier persona que le interese un poquitito la vida en sociedad y el pensamiento político, ¿no? Sí, decíamos hace un ratito que por ahí acá en el común de la gente no es una persona que se tenga muy presente, pero en Latinoamérica hay varios pensadores que siguen con la idea de Warshawski, ¿no? Digo, que lo leen, que siguen con sus teorías. Sí, por supuesto, en Latinoamérica y en Argentina también. La película, algunas partes de la película yo las filmé en la Universidad Nacional de La Plata, justamente, porque ahí está la Cátedra Libre Ciencia y Sociedad, que la llevan adelante investigadores de La Plata y que incluso están agrupados en lo que se llama la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad, ¿no? Que agrupa a ellos, en tanto investigadores que son de La Plata y que pertenecen a la universidad, con diferentes científicos de Argentina, ¿no? Que en alguna medida reivindican todo el pensamiento, tanto de Warshawski como de otros pensadores de la década del 60 y 70, de lo que se conoció pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, en donde básicamente la preocupación que tenían ellos era la misma, ¿no? Articular ciencia, tecnología y sociedad, fundamentalmente. Por supuesto, entre ellos había discrepancias, diferentes puntos de abordaje, en términos ideológicos quizás, pero que todos los movía la misma preocupación. Y esa cátedra que está en La Plata, ¿no? Que funciona en la universidad, digamos que es un motor vigoroso para recuperar este pensamiento, junto con otros integrantes de la cátedra, de ese grupo, que están en diferentes universidades, centros de investigaciones de Argentina y en gran medida del extranjero también. Rodolfo, entonces, bueno, tenemos un poco del contexto de quién fue Warshawski y qué se va a encontrar la gente cuando pueda ver este documental. Y si nos querés contar también un poco de cómo fue el proceso para hacerlo. Mirá, lo que se va a encontrar básicamente, el documental intentó recrear lo que es una investigación periodística. Como les conté, yo en una época me dediqué a hacer periodismo de ciencia y uno básicamente cuando desarrolla un tema, investiga, encuentra un personaje y lo empieza a intentar ir desenvolviendo sus diferentes facetas. El documental tiene un poco esa suerte de investigación periodística, que en alguna medida una investigación periodística muchas veces tiene algo parecido a una investigación policíaca, ¿no? Tenemos un personaje del que queremos saber algo. El documental está estructurado de esa manera, ¿no? Y lo que se va a encontrar en el documental es diferentes aspectos de Warshawski. Uno, las ideas en términos quizás más conceptuales de lo que él proponía, ¿no? Pero como también la idea es que, o lo que me propuse con el documental es que cautive a un público amplio, tiene eso, pero también tiene mucho contexto histórico-político, todo pensamiento conceptual se desarrolla en un presente histórico que lo determina, ¿no? Las ideas no salen de la nada, salen del contexto histórico en el que uno vivió. Entonces, bueno, básicamente en el documental intento articular ambos aspectos, ¿sí? Pensamiento conceptual, contexto histórico-político, y después, por supuesto, tratar de trazar un semblante humano del personaje. Warshawski fue una personalidad con muchas características atractivas en cuanto a cómo era su personalidad, ¿no? En cuanto a cómo se relacionaba con sus colegas, algunas peculiaridades como que no le gustaba que le saquen fotos, con lo cual no hay muchas imágenes de Warshawski. Claro, eso estaba pensando, no hay mucho material para usar de él, digo, y murió relativamente hace poco, digo, en el 76, falleció. Exactamente, murió en el 76, muy joven, también tenía una enfermedad que justo murió a fines del 76. Entonces, bueno, ahí también una idea de decir, bueno,
usemos lo que sería un defecto para un documental, que es que no tengo imágenes de esta persona, como una suerte de virtud. Pongámoslo, lo tiremos encima de la mesa y que se vaya construyendo una suerte de enigma sobre esa persona. Me gusta. Así que digamos que el documental juega sobre todos esos aspectos, ¿no? Y sobre un poco el recuerdo también que tiene de él la gente que lo conoció, que fueron sus parientes, sus colegas, y bueno, eso está todo dando vuelta. Digamos que ahí articulé o intenté articular todos esos elementos como para que el espectador siempre se sienta motivado a seguir viendo lo que pasa. Es decir, bueno, como ir tirando pistitas ahí como para que la persona se encuentre enganchada con la historia. Que espero que lo haga, ¿no? Sí, bueno. Seguramente. Sí, y que ya, digo, vos trabajaste también en tu primera obra, que es un poco también la vida de un personaje que quizás, insisto, no está en el boca a boca, pero que son personajes importantes en nuestro país, como Vito Dumas, el navegante solitario, era, ¿no? El nombre de tu película anterior. Sí, la película El navegante solitario, específicamente, dejé a Vito Dumas fuera del título, pero sí, básicamente fue un documental que también se pasó ahí en la televisión de La Plata, en la televisión universitaria de La Plata hace un tiempo. Y sí, también fue una idea de recobrar un personaje que fue absolutamente único, por supuesto que en otra área, porque Vito Dumas era navegante, era deportista, pero también tuvo una historia muy potente en términos de relación con el contexto histórico que le tocó vivir, y además un personaje de estos únicos que tuvo la historia argentina. Vito Dumas fue irrepetible a nivel nacional y a nivel mundial, me atrevo a decir, ¿no? Sin pecar de agrandar a los argentinos. Vito Dumas fue un personaje único. Historia de la náutica. No hubo otro Vito Dumas, realmente, ¿no? Para muchos fue el navegante solitario más grande de la historia del mundo, ¿no? No de Argentina. Y quizás, bueno, cuando recuperé a Vito Dumas, que acá se está pasando el tráiler un poquito, tenía que ver con eso, ¿no? Y con Barsaschi me parece que pasa lo mismo. Es un personaje único, irrepetible, esto que se rompe en el molde. No decimos, se rompió el molde con este personaje. Hubo uno, fue él. Vito Dumas hubo uno, Barsaschi hubo uno solo, me parece a mí también. Y también, si bien pensó la ciencia y la tecnología desde Argentina y Latinoamérica, porque tenía un pensamiento muy situado, ¿no? Pensamiento situado en el lugar de origen y en función de las necesidades sociales que tenemos en la región. Creo yo, y no lo digo solamente yo, sino gente que lo investigó más teóricamente, se anticipó a muchas cuestiones que se debatieron en términos de lo que podemos definir como filosofía de la ciencia y relaciones CTS, ciencia, tecnología, sociedad, posteriormente, y no solo en Argentina. Digamos que fue un precursor también en alguna medida y tuvo un rol muy relevante, muy relevante. Muy bien, Rodolfo, vamos a estar pasando entonces la película el sábado y el domingo a las 22 horas, acá en UNLPTV, así que queda todo el mundo invitado para ver este documental y empaparnos un poco más de esta mirada sobre ciencia, tecnología y sociedad, ese vínculo que no se tiene que perder y que no se tiene que romper y no tiene que estar en discusión, básicamente, ¿no? Yo creo lo mismo, bueno, espero que lo puedan ver el documental, que se tomen un rato para verlo. Nuevamente, se van a encontrar un personaje irrepetible, me parece a mí, ¿no? Y que da lugar mucho al debate. Así, esa fue la idea de hacer el documental. Muy bien, muchas gracias por haber estado ahí. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes por convocarme. Que sigan bien.